Todo comenzó el 19 de febrero de 1997. Era un día muy especial para mí, ¿sabes por qué? Jejeje, era el día en el que cumplí mis 14 años, y mi padre me regaló mi primer Pokémon. Pues ya era tiempo de que escribiera mi historia como él lo hizo. Mi primer Pokémon fue un Teddiursa. Sé que no es un Pokémon muy famoso, de hecho los demás niños se burlaron de ese Pokémon. Los demás chicos recibían Pokémon como Piplup, Chimchar, Turtwig. La verdad eran Pokémon muy raros y eran los Pokémon ideales para comenzar una aventura. Pero aunque mi Pokémon no fuera popular, yo en el fondo le tenía aprecio. Ese día cayó la noche. Era hora de dormir. Al día siguiente, empaqué mis cosas en mi mochila y emprendí mi viaje. No olvidaré ese día. Pues fue cuando empezó todo. Mi meta era ser un campeón Pokémon y que los demás chicos como yo me tuvieran respeto. Quería ser famoso. Con mi Teddiursa nos dirigimos al gimnasio más cercano, el de Ciudad Piritia. El líder de gimnasio usaba Pokémon Roca. Eran muy fuertes y nos causaban mucho daño a mí y a mi Teddiursa. Estaba a punto de perder mi combate, cuando una voz en mi interior que me dijo: necesitas más poder. Yo pensé que era una persona que estaba atrás mío, pero solo vi una sombra que se desvanecía entre los rayos de luz. Esas palabras me dejaron atónito, ya que era una voz muy tenebrosa. No presté atención y vi que mi Teddiursa estaba en el suelo. Estaba a punto de morir. En ese momento vi como mi Teddiursa se levantó del suelo y escuché la voz de nuevo en mi mente. Me dijo: este es el poder que necesitabas. Sentí temor, pero a la misma vez le ordené a mi Teddiursa atacar. Le dije que usara embestida y mando a su Granidos contra la pared. El Pokémon no reaccionaba. El líder de gimnasio me dio su medalla y yo salí corriendo de ahí. Me oculté entre los árboles. Vi cómo llegó una ambulancia y muchas patrullas de policía. Mi Teddiursa había asesinado a su Pokémon. No lo podía creer, pero yo ya tenía mi primer medalla, así que tenía que seguir por mi camino. Luché día y noche, obtuve las medallas que necesitaba. Ya tengo 8 medallas. Había llegado a Ciudad Marina, iba muy feliz. Entré al gimnasio. Reté al líder. Fue una batalla que recordaré por siempre. Mi Teddiursa derrotó a Suraichu y mi Teddiursa evolucionó en Ursaring. Estaba muy feliz, pero mi Ursaring estaba muy herido. Él saca un Luxray. Ese Pokémon era muy poderoso. Mi Ursaring estaba a punto de morir, estaba tirado en el suelo. En ese momento volví a escuchar esa voz, que me dijo: necesitas más poder. Lo dijo repetidamente. Necesitas más poder. Yo asustado, dije: sí. Necesito más poder. Mi Ursaring se levantó del suelo, y empezó a atacar al Pokémon del líder, sin que yo le diera órdenes. Pero mi Ursaring se veía muy enfadado y atacó con un ataque llamado Fuerza Bruta. El Luxray cayó al suelo sangrando. El líder se quedó paralizado. Dejó caer la medalla y yo la recogí. Salí corriendo del gimnasio, me escondí tras unos árboles, vi cómo llegaba la policía y la enfermera. Ya el líder de gimnasio llevaba al Luxray al centro Pokémon. Yo estaba impresionado, pero a la misma vez me sentí muy bien. Mi fuerza era incomparable. En ese momento escuché una voz, la cual me dijo: ya obtuviste tu poder. ¿Qué me ofreces a cambio? Mire hacia atrás. Era un Pokémon muy oscuro. Escuché de él en las leyendas que me contaba mi padre. Ese Pokémon se llamaba Darkrai. Y era un Pokémon maligno. Él me lo dijo de nuevo: ya obtuviste tu poder, ¿qué me das a cambio? Yo muy asustado salí corriendo de ese bosque y me oculté. Al día siguiente, me dirigí a la liga Pokémon, yo y mi Ursaring y mis otros 5 Pokémon. Derrotamos a la campeona, nos hicimos con el título de campeones de Sinnoh. Estaba muy feliz, regresé a mi ciudad. Fui a darle la noticia a mis padres, pero encontré 2 cadáveres en el suelo. Vi, y eran mis padres. En ese momento apareció Darkrai. Él me dijo: ya no me debes nada, has saldado tu deuda. Él usó su ataque brecha negra y en ese momento vi como él asesinaba a mis padres en mi casa. Escuchaba sus gritos, los cuales decían una palabra: porque nosotros. Había sangre, sinfonía, irresistibles.
Cuando de repente me desperté. Estaba en la cárcel. No sabía por qué estaba ahí. Cuando llegó mi abogado, me dijo que porque había asesinado a mis padres. Yo estaba muriendo por dentro. Pasaron 3 años en la cárcel. Un día mi Usarin me ayudó a escapar, mató a todos los policías. Escapamos. Muy lejos de ahí, pasó el tiempo. Conocí a una chica, la amaba y tuve un hijo con ella al que llamé igual que a mí, Tobías. Pasaron 14 años. Un día estaba en el bosque y apareció Darkrai y yo saqué a mi Usarin. Él me lanzó un ataque, mi Usarin me defendió con enorme valor hasta su último momento. Lo asesinó con su ataque brecha negra, lo dejó en un sueño eterno. Luego usó ese ataque conmigo y luego usó come sueños, mi cuerpo quedó en el suelo pero mi alma nunca podría volver a tener paz. Él ocultó mi cuerpo. Asesinó a mi esposa. Y luego fue por mi hijo, yo podía verlo todo pero no podía hacer nada. Él usó el ataque brecha negra y lo durmió, pero antes de morir borró todos sus recuerdos. Su plan se estaba convirtiendo en realidad, mi mente estaba distorsionada por hambre de muerte plácida. Aún puedo recordar esa palabra que le dijo a mi hijo: no temas, yo te cuidaré. Convenció a mi hijo que le ayudara en su plan. Mi hijo aceptó pues no recordaba su origen. No tenía nada que perder. Pasó el tiempo, mi hijo tenía ya 18 años. Ese mismo día estaba en la última batalla del torneo de la Liga Sinnoh, su rival era un chico llamado Ash Ketchum. Era un chico fuerte, logró vencer a Darkrai, algo que era imposible. Pero Tobías se había convertido en un gran guerrero igual que su padre y pudo controlar la situación. Se convirtió en el campeón. El plan de Darkrai estaba casi terminado, su plan era que Tobías tuviera seguidores que le apoyaran indiscutiblemente en una guerra a punto de empezar. Pues sí, ese era el plan de Darkrai. Quería un ejército para poder enfrentarse a su propio creador y rival, Arceus. Tobías no razonaba, estaba enfermizo con tanto poder más las influencias de Darkrai. Dolor por su pasado desconocido. La guerra empezó, Arceus y los demás Pokémon legendarios dieron la pelea, asesinaron a muchos humanos y a sus Pokémon, la raza humana estaba a punto de ser extinguida, pero Darkrai no pudo con el gran poder de Arceus y Arceus lo encerró en una isla y la selló para no poder salir. En cuanto a mi hijo, al darse cuenta que solo fue manipulado, le dio un castigo ejemplar. Le mostró mi historia en un sueño. Él se ocultó en una isla. Yo estoy con él. La tierra está siendo repoblada de nuevo, todo va bien. Lamento no decir lo mismo de Tobías. Pues tiene sangre de venganza ahora, aunque el castigo de Arceus fue más que ejemplar. La verdad es que fusionó su alma con la de Darkrai haciendo un solo individuo. Pero sigue siendo mi hijo. Aunque todo ha cambiado mucho. No sé por qué acepta el poder de Darkrai y acabo con la vida de mis padres, la de mi hijo y la mía. Jejejejejaja, solo recuerda esas palabras. Oye, ¿quieres más poder? Ven por él, jajajajajajajaja.